Bienvenidos, soy Vanessa Acosta. Hoy nos acompañan Rosamnis Marcano, ella es economista de Econométrica, y también están con nosotros los diputados José Guerra y también Rafael Guzmán para hablar sobre una variable que sin duda alguna impacta sobre la crisis por la que está atravesando el país, es el tema de la inflación. Rosamnis, ya desde el Fondo Monetario Internacional se han ofrecido algunas proyecciones, cifras que sitúan el porcentaje de inflación por encima del 1.000.000%. Desde Econométrica, las proyecciones que han hecho hasta ahora, ¿coinciden con ese cálculo o están por encima? Primero, aclarar que la inflación en un entorno como el que estamos viviendo actualmente es difícil, sumamente difícil de pronosticar, porque si de algo se caracterizan las hiperinflaciones es que son volátiles. Mes a mes se pueden ver variaciones significativamente distintas a las del mes anterior. Entonces, hacer estimaciones precisas es complicado. Sin embargo, nuestras estimaciones van parecidas a lo que da el Fondo Monetario Internacional, incluso superiores, están alrededor de 1.800.000%. Es nuestro escenario pesimista para el cierre de 2018. Diputado Guzmán, desde la Asamblea por supuesto que también se han medido estos indicadores, se han hecho estudios constantes. Hasta ahora, ¿cuáles son las cifras que se obtienen? Además de incluir el porcentaje del Producto Interno Bruto, que ha seguido disminuyendo, ha seguido cayendo. Sí, bueno, precisamente todo este trabajo de tratar de informarle al país los índices de inflación tiene que ver con la ausencia del actor principal en explicarle a los venezolanos los índices. Econométrica y otras empresas más hacen ese trabajo, y en el caso de la Asamblea Nacional como ente regulador en buena medida que controla las actuaciones de los demás poderes, frente a esa ausencia le tocó desde enero del año 2017 anunciar hacer ese trabajo con la misma metodología, con muy pocos recursos, pero con un voluntariado importante, informarle a los venezolanos esa inflación. La inflación, por supuesto, ya la anunciada, este es el segundo anuncio que hizo el Fondo Monetario Internacional este año, y ya se queda por debajo de los pronósticos que este año puede superar el 1.800.000 o llegar a los 2 millones, o de repente, por lo que pueda pasar en el mes de octubre, si al gobierno le da la gana de duplicar o quintuplicar la masa monetaria que está con dinero inorgánico, pues por supuesto la inflación va a llegar a cifras inimaginables. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un problema de bienes que están acá, con una cantidad de dinero que está entrando, pues son los mismos bienes, cuidado decir menos, cada día son menos los bienes, y una cantidad de dinero que aumenta y aumenta y aumenta, y eso sencillamente, los precios de esos bienes se van a disparar. Entonces, saber a cuánto va a llegar, no lo podemos determinar. Con una inflación similar a la que venimos, de un 223%, que es la del mes de agosto, bueno, va a superar el 1.000.000%. Puede llegar a los 2 millones. ¿Indicadores como esos se han registrado en otros países de la región o ha sido solo en Venezuela? En la región, ya nosotros somos el ejemplo de la región. ¿Okay? Ya estamos creo que a pequeños números de superar a Nicaragua. Y es muy lamentable, porque uno revisa lo que ha sucedido en otros países y bueno, está bien, entiendes, pero en Venezuela, con el potencial que tienes, con las reservas más grandes de petróleo, con la infraestructura que en algún momento tuvimos, con la capacidad empresarial, es ver cómo se deterioró tanto en tan poco tiempo, ¿no? Pasar de ser un ejemplo latinoamericano de producción, de emprendimiento, de democracia, a lo que estamos viviendo ahorita. Diputado Guerra, recientemente se hicieron unos anuncios desde el Ejecutivo Nacional, nuevas medidas económicas han entrado en vigencia, incluso un nuevo cono monetario. ¿Cuáles han sido los impactos de las medidas que se han anunciado desde el Ejecutivo Nacional? Bueno, las medidas que se anunciaron el 17 básicamente consistieron en una depreciación de la moneda muy importante. El dólar, que estaba cotizándose en 242.000 en DICOM, pasa a 6 millones en la primera subasta. También se aumentaron 4 puntos porcentuales en el IVA. Se estableció un impuesto de entre 0 y 2% a las transacciones financieras. Se aumentó el salario en más de 6.000%. Y se dejó en suspenso el aumento de la gasolina. Hasta ahora no ha sido incrementado, no se ve el aumento.
pero también se aumentó el transporte, se aumentó un 10.000%. Ahora, esta mezcla de devaluación de la moneda, depreciación, más impuestos, más el financiamiento del Banco Central emitiendo dinero para pagar los aumentos del gobierno, bonos, entre otros, ha propiciado que en los 15 días que se midieron desde el día 17 y 18 hasta el 30, a finales de agosto, la inflación saltara a 200%. Si de ese 200 y 223%, prácticamente la mitad es atribuible a los anuncios del gobierno. Pero es que hay otro factor adicional, que es que con el aumento de los salarios hubo pequeñas empresas que no pueden pagar ese aumento. Y eso está llevando o llevó a una ola de despidos masivos, empresas de servicio, la gente que limpia, la gente que barre, los vigilantes, empresas pequeñas que no pueden pagar esto. Algunas se acogieron al beneficio del gobierno para que el gobierno le pagara por 3 meses la diferencia de la nómina, pero son los menos. De manera tal que yo resumiría de la siguiente manera. En primer lugar, los precios subieron significativamente a raíz de las medidas. Segundo, el desempleo aumentó. Tercer lugar, las reservas internacionales del Banco Central cayeron casi 200 millones de dólares. Y hay un problema serio de aumento del desempleo como resultado de las medidas. Y en el fondo de esto, lo que yo veo es que un programa que no tenga financiamiento externo está condenado al fracaso. Diputado Guzmán, recientemente y a propósito de esas medidas, desde el Ejecutivo Nacional se ofreció un balance y en tan corto tiempo se aseguraba que, por ejemplo, el gasto fiscal había empezado a descender y que la meta era en el corto plazo llevarlo a cero. ¿Eso es viable? Un gobierno que no podía pagar un aumento de salario, no podía pagarle a las enfermeras, no podía pagarle a los trabajadores de la electricidad, no podía pagarle a los maestros, ¿no? Entonces, anunciaste un bono de 600 bolívares nuevos, anunciaste un aumento de salario de 3 millones de bolívares a 180 millones de bolívares, y la caída de petróleo sigue cayendo. O sea, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde? Entonces, la única forma que uno entiende que eso es el Banco Central que está financiando esto mediante la emisión de dinero inorgánico. Entonces, a eso nos referimos con el déficit fiscal. El Banco Central de Venezuela sigue siendo el cajero automático del Ejecutivo para pagar lo que al Ejecutivo se le ocurra. Me insisto, mientras son menos bienes y servicios que los que se están produciendo, porque no se anuncia un plan de recuperación de la industria petrolera. El diputado Guerra lo dice, no hay un anuncio de algún financiamiento externo importante, inyección de dinero fresco a la economía, no hay inversiones en materia petrolera, no hay inversiones en infraestructura, no hay nuevas empresas produciendo en el país, no hay creación de nuevos empleos. Entonces, obviamente, lo que está creciendo es el déficit fiscal del gobierno. Rosamnis, ¿cuál puede ser el impacto de todo este escenario y además un fenómeno que ha surgido dentro de todo esto que está ocurriendo con la inflación? Es la escasez de efectivo, que hace que las personas pues tengan más dificultades para poder adquirir sus bienes. ¿De dónde viene este fenómeno de la escasez de efectivo y además cómo se puede corregir? Bueno, la escasez de efectivo es un fenómeno causado por el gobierno que va emitiendo dinero, este dinero digital, por decirlo de alguna forma, pero la cantidad de monedas y billetes en circulación no crece en la misma proporción que ellos emiten dinero. Entonces, se crea un desbalance, por así decirlo, nosotros lo medimos en el ratio efectivo liquidez monetaria, que es el efectivo entre todo el dinero que se encuentra en circulación, y ese ratio normalmente se debería ubicar entre 12 y 14%. En la semana previa del ajuste monetario, del ingreso al nuevo cono monetario, ese ratio estaba por debajo de 1%. Su valor normal debe estar entre 12 y 14, estaba por debajo, está en 0,90%. Con la inclusión del nuevo cono monetario, ese ratio subió a 6%. Todavía no estamos en los valores en que se debería ubicar, sin embargo el alivio se ha sentido porque era casi imposible, estábamos en una situación tan crítica que era casi imposible no mejorar. Sin embargo, como hemos visto en las recientes semanas, se ha comenzado, el gobierno sigue emitiendo dinero significativamente y no creemos que las monedas y billetes en circulación sigan creciendo en la misma proporción.
por lo que creemos que en el corto plazo volverá a agravarse nuevamente la escasez de efectivo. Diputado Guzmán, ¿alcanza el salario mínimo para que el venezolano tenga acceso a esa canasta básica familiar o todavía con este anuncio de este aumento, este ajuste que se hizo, se queda corto? Mira, en hiperinflación lamentablemente no hay salario que alcance, ¿okay? Y es precisamente causado por el propio gobierno. El gobierno anunció este aumento de salario, no había terminado de anunciar el aumento de salario, la plata no había terminado de llegar al bolsillo de los trabajadores cuando ya se necesitaban 11 salarios mínimos para cubrir esa canasta básica. Diputado Guerra, en términos prácticos, ¿cuáles son esas medidas que permitirían a corto plazo reducir este porcentaje inflacionario tan alto y además contribuir a mejorar la economía en el país? Bueno, el país tiene que cambiar y yo creo que el gran cambio es salir del gobierno y tener un gobierno nuevo. Porque los que nos causaron la crisis no pueden resolver la crisis. O sea, tú lo ves ya, esto va para 20 años de gobierno, entonces hay que cambiar. Entonces nosotros hemos propuesto un gran programa de reforma, no es una medida aislada por aquí y por allá, es un programa completo que tiene una parte fiscal de reforma fiscal para que el gobierno no gaste lo que no tiene. O sea, uno no puede gastar lo que no tiene. Eso significa refinanciar la deuda externa, limitar el financiamiento monetario y el déficit fiscal. En materia monetaria, el Banco Central no puede seguir sacando esa cantidad de papelillos a la calle. Eso no son billetes, son papelillos. Está sacando que pierden valor rápidamente. Todo el dinero tiene que tener un respaldo en algo, ¿verdad? Que no sea un bono emitido por PDVSA o por el gobierno que no tiene valor prácticamente. En materia cambiaria, nosotros somos partidarios de eliminar el control de cambio, no mejorarlo, eliminarlo. Que la gente pueda transar divisas, que lleguen las remesas y entren por los canales normales, ¿verdad? Con la debida regulación del Banco Central, obviamente. En materia petrolera hace falta un incremento de la producción petrolera. Estamos nadando sobre un pozo petrolero que no podemos explotar porque no tenemos ni capital, ni tecnología, ni gente. Por la migración, por la desinversión, entre otros factores. Entonces, incrementar la producción petrolera con inversión privada. Y finalmente, una reforma institucional, que el gobierno deje de fastidiar a la gente, que la gente pueda trabajar y no lo estén extorsionando. O sea, aquí nadie puede traer un cargamento de alimentos de los Andes o del Oriente para el país, porque cada alcabal es un sistema de extorsión. Van a los comercios a extorsionar a los comerciantes, los organismos públicos, que dejen que la gente trabaje, ¿verdad? Un cambio de actitud del gobierno hacia el productor, que lo vea como parte de la solución al problema y no como un enemigo. Esos son los cambios que estamos nosotros proponiendo, como tú puedes ver, es un cambio general y global y no una medida aislada y parcial, que es lo que le hace falta a Venezuela. Agradecemos al diputado José Guerra, también al diputado Rafael Guzmán, junto a Rosamnis Marcanos, por habernos acompañado hoy en esta oportunidad hablando sobre inflación. Soy Vanessa Acosta y me despido hasta la próxima.